nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Viernes Santo, el sermón del Viernes Santo. Una vez un sermón de Viernes Santo, muy cortito, quizá de los más cortos que ha habido en la historia de la Iglesia. Eran 8 palabras. Esa anécdota nos la cuenta el padre Rollo Marín. Él nos cuenta lo siguiente, que una vez en España, uno de los grandes predicadores que tuvo España, el padre Fray Luis de Granada, subió al púlpito un día de Viernes Santo para dar el sermón de ese día, y comenzó con estas palabras: Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y no dijo más. Ese fue el sermón. Porque al terminar estas palabras, una gran emoción le embargó en su ser, que su voz se atoró, ¿no? Se sintió ya impotente para hablar. Estalló el padre Fray Luis de Granada en un grande sollozo, y con el rostro bañado en lágrimas tuvo que bajar del púlpito e irse a la sacristía. Ese fue el sermón más corto, pero que causó más fruto de los que él predicó en toda su historia de predicador. Porque la gente entonces también, a escuchar el título, Pasión de nuestro Señor Jesucristo, también se conmovió la gente, comenzaron a llorar los que estaban presentes, pedían a Dios perdón por sus pecados a gritos, se golpeaban el pecho, y ahí se fue el fruto de ese Viernes Santo en España. Dice el padre Rollo Marín que no exageraron, porque uno debería, si no tuviera un corazón muy duro, conmoverse ante el solo anuncio de la pasión de Jesucristo nuestro Señor. Debería ser suficiente. Es como si a uno le preguntaran: ¿cómo murió tu papá? ¿Cómo murió tu mamá? ¿Cómo murió tu hijo? Y uno comenzara a narrar qué pasó con mi papá, cómo murió mi hijo. Uno comenzaría a llorar tan solo el recuerdo de la muerte de un ser querido. Mi papá murió así, o mi mamá. Entonces ya con eso ya uno... ¿Cómo no será entonces el de Dios cuando uno recuerde pasión de nuestro Señor Jesucristo, la pasión de mi Dios, la pasión de mi Creador, de mi Redentor? ¿Cómo lo mataron? Uno ya al solo recordar eso ya debería ser suficiente. Pero a veces no lo es, y uno tiene que explicar un poco más en detalle, a veces, los padecimientos que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ese día no es un sermón tan corto como el que hizo este padre, porque en su ocasión es muy duro, muy duro. No basta quizás con 8 palabras, hay que explicar más, para conmoverse un poquito más de la pasión de Cristo. Por eso me baso en un sermón muy largo, pero no voy a ser largo, de los más largos que ha habido de Viernes Santo, fue de San Vicente Ferrer, que él cuando predicaba duraba como 5 horas del sermón. 5 horas, y la gente estaba pendiente, ante miles de personas allá en tierras de Valencia, años 1400. Predicaba 5 horas. De su sermón de San Vicente he extractado algunas cosas, algunos pensamientos, para que hoy reflexionemos antes de la ceremonia del Viernes Santo, que está aquí preparada. San Vicente Ferrer, dominico, predicador, él lo que le gustaba hacer era seguir el Evangelio, detenerse en un pasaje, dar algún comentario y continuar.
Ese era el método de ese gran predicador y orador de milagros. Comencemos pues brevemente a comentar algunos episodios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Comienza San Vicente y también mi persona, pensando en Cristo en la última cena sale de ese lugar. Ayer nos quedamos en eso. La última cena, tú sale con sus discípulos caminando como si fuera un pastor que tiene por delante a sus ovejitas, las va guiando, vamos para allá, sígame, ya es noche, muy noche. Estaba ya la luna llena, porque la Pascua tenía lugar en luna llena completamente. Iban hacia el huerto de los olivos, ahí se dirigía nuestro Señor. Al llegar ya a las afueras, dice a los apóstoles, en 11 ya se había ido Judas a traicionarlo, quédense aquí ustedes, sentados aquí. Y toma 3 nada más, para que lo acompañen más hacia el huerto de los olivos. Tomó a Pedro, Santiago y a Juan, los 3 testigos más cerca de muchas cosas de Cristo. Entonces ellos lo acompañan más cerca al huerto de los olivos. Dice el Evangelio que Cristo comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Su rostro cambió, ya comenzó a sudar. Todavía sangre no, sino agua. Y veían como que quizá temblaba, tenía miedo. Viendo los apóstoles eso, habrán preguntado, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Maestro, ¿qué te pasa? Nunca lo habían visto así. Siempre sereno, siempre con gran paz, con alegría. ¿Qué pasa, maestro? ¿Por qué estás así? Y Cristo les dice a los 3, mi alma está triste hasta la muerte. Hasta la muerte. O sea, casi que me moriría ahora mismo de tristeza. Quedaos aquí, dijo. Que quédense aquí ustedes y velad. Estaba triste, claro, porque ya se acerca el momento de su pasión y como es un cuerpo humano, es hombre verdadero, además de Dios, uno teme naturalmente, tenía esa tristeza y ese miedo de la muerte. También tiene tristeza por los dolores de su madre que va a sufrir mucho. Esto lo comenta San Vicente. También tiene tristeza por la destrucción de Jerusalén. También tiene tristeza por la condenación de muchas almas. Todo se va acumulando. Así que una enseñanza de San Vicente, cuando uno tiene tristeza y miedo, es velad y rezad. Estar en vela y rezad. Por eso dijo eso a Pedro, a Juan, a Santiago. Velad y orad para no entrar en tentación, que yo voy a hacer lo mismo. Dijo Cristo, yo voy a hacer lo mismo. Quédense acá, yo voy a hacer lo mismo, pero más al huerto de los olivos, más hacia el fondo. Se adentró más hacia el fondo nuestro Señor, dice la Escritura, como a la distancia de un tiro de piedra. Nos lanza una piedra, se fue más para allá. Para estar solo, aunque también lo podían ver desde lejos, si querían, pero se quedaron dormidos. Y Cristo rezó 3 veces la misma oración. Estaba también como tan lleno de temor que no se le ocurrió rezar otra cosa más. Estaba ya ensimismado, no podía ya, estaba con esa angustia de la muerte. Cristo dijo estas palabras que conocemos. Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. En el miedo a la muerte, aparte de mí este cáliz. Si fuera posible que no sufra esta pasión, si fuera posible, cambia las cosas, Señor. Salva a los hombres de otra manera si quieres, si es para ti posible, pero no obstante no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, la segunda parte es la resignación. Entonces se somete a la voluntad de Dios, pide lo que Él desea, pero dice, si no, bueno Señor, no se haga sino tu voluntad.
Un ejemplo de cómo hay que rezar, sobre todo cuando uno quiere salir de un problema, de una angustia, una aflicción. Hay que rezar, sí, pedir a Dios que nos libre de esa angustia, ¿por qué no? De esa aflicción, de esa enfermedad, pero siempre agregar en nuestra oración, pero no se haga, Señor, mi voluntad, sino lo que quieras tú. Cristo rezó. Así a mí ustedes recen, agreguen esa parte. Sometimiento a la voluntad de Dios. En esta oración que hacía su Padre, pedía la gracia para todos nosotros, que en los tiempos futuros iban a venir, iban a sufrir, para que Dios le diera esa gracia de perseverar hasta el fin. Ahí fue entonces cuando sudó sangre, dice la Escritura. Tanto era el sufrimiento que se revientan las venas por dentro, los poros comienzan a sudar sangre desde la cabeza y va escurriendo hasta los pies. Y no solamente que sude de la cabeza, sino también decía San Bernardo, doctor de la Iglesia, que todo su cuerpo sudó sangre. Era tal esa angustia de muerte, todo sudó sangre. Su cuerpo lloró sangre. Especialmente dicen que fue porque veía los que se iban a condenar en toda la historia de la Iglesia hasta el fin del mundo. La enorme cantidad de gente que no se iba a aprovechar de sus sufrimientos, de sus lágrimas, de sus dolores, de su pasión. Entonces es como decir, ¿y para qué voy a hacer esto si mire cuántos se van a condenar? Ve a la muerte por ellos y ya ve, Cristo, se van a condenar. Y no hay de otra. Y sabe lo que va a pasar, sabe el futuro. Por eso fue esa gran tristeza. Pero sí, se anima porque hay otros que sí van a salvarse, que son sus elegidos. Sus elegidos que son menos, sabemos, son menos los elegidos que los que van a ir al infierno. Es un grupo más disminuido, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero por esos pocos escogidos está dispuesto a dar toda su sangre y la dará nuestro Señor. Eso es el sudor de sangre. Dice el Evangelio que entonces apareció un ángel que lo confortaba. No lo necesitaba Cristo, porque Cristo es más poderoso que todos los ángeles. Fue a hacerle compañía. Dicen que fue como un siervo que va a ver a su Señor para alentarlo, darle ánimos antes de entrar en combate. Así fue ese ángel. Confortar a Cristo, palabras de aliento, honrarlo como su Rey, su Señor, antes de caminar hacia su pasión. Entonces Cristo no lo necesitaba. Señor de los ángeles, es el que sostiene en el ser a todos los ángeles, el que da el poder a todas las criaturas. Él mismo se hace como débil porque Él quiere, aunque no lo necesita. El ángel desapareció. Cristo fue hacia sus apóstoles, que los encontró dormidos, ya lo sabemos, dormidos. Y no duró mucho Cristo en esa oración, dice 1 hora. ¿Dormís? ¿No pudiste velar conmigo 1 hora? Estaban cargados de sueño los ojos de sus apóstoles. Y les dice, levantaos ya viene el que me ha de entregar. Entonces vean, uno también recuerda cuántas veces uno con sueño, tiene sueño, no quiere rezar, uno piensa es Cristo que nos pide que recemos porque almas se están condenando, en una parte del mundo están condenando y uno no reza. Se podrían salvar si uno venciera, no se rezara el rosario no acostado en la cama, se levantara o estuviera caminando o de pie lo rezara, podría rezarlo mejor, ¿por qué no? Entonces piensen ahí, a veces que vencer nuestra naturaleza, a veces hacerse violencia para poder hacer vela con Cristo. No dormirse, no quedarse dormidos. Estaba hablando Cristo en ese momento cuando llega Judas Iscariote
acompañado con ese tropel numeroso de gente, de soldados, que venían con espadas y palos, venían con un Cristo, un malhechor, que no se va a dejar agarrar, una espada. ¿Cómo pueden querer atrapar a Cristo con una espada? Había dado esta señal Judas Iscariote: a quien yo dé el beso, ese es, y prenderle, agarrarlo. ¿Y por qué tiene que haber una señal? Dijo San Vicente Ferrer: porque uno de los apóstoles, Santiago el mayor, que era como primo, era idéntico, parecía Cristo, sus facciones, y muchos los confundían, pero Judas lo conocía, sí sabía distinguirlos. Entonces, para que no vayan a aprender a Santiago, les voy a decir quién de los dos es, aquí yo ese es. Por eso entonces se acerca a Cristo Judas y lo saluda con un beso diciendo: salud, Dios te salve, Rabí, y le besa. ¿Qué le responde Cristo? Esas palabras: Judas. Pero pronunció el nombre de Judas como con ternura, Judas, como un papá con su hijo pecador, Judas. No como gritándole: ¿qué hiciste? Judas, Judas, para enternecerlo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, con un beso. O sea, como qué traición, o qué hipocresía, un beso, el beso traidor. Comenta San Vicente diciéndole a Judas: miserable de ti, Judas, piensa en la condenación preparada para ti. Entonces Jesús le dice a la tropa que está atrás de Judas: ¿a quién buscáis? Y le dicen ellos: a Jesús Nazareno. Cristo dice: yo soy. En esas palabras, yo soy, es el nombre propio de Dios. Dios dijo en el Antiguo Testamento: yo soy el que soy. El único que por lo demás tenemos el ser, porque Dios nos comparte algo del ser. Yo soy el que soy. Dijo: yo soy, yo soy. Cuando dijo eso, los soldados, que eran muchos, se echaron para atrás como caminando y se cayeron por tierra. ¿Ven qué impresionante? Unas palabras de Cristo: yo soy, y se caen todos. Dice San Vicente: así mostraba a Cristo que no podrían prenderlo si Él no quería. Una sola palabra, se caen todos. Entonces, ¿cómo van a pensar en agarrarlo, en sujetarlo? No se te escape, si Él es el omnipotente. Entonces Cristo da permiso para que lo aprendan, para que lo agarren. Nadie puede obligar a Cristo a hacer algo que Él no quiera. Cristo ya ha dicho: yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la puede quitar, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder de poner. Se deja, por decir así, aprender. Comenta un santo, San Juan Crisóstomo, dice: considera, cristiano, cuánto poder hay en Cristo, que siendo Él que va a ser juzgado, va a ser un reo. Dice: yo soy, cae en tierra a todos. Que si es el poder de Cristo cuando va a ser juzgado y condenado, ¿cuál será su poder cuando Él sea el juez? Ya sea en la hora de nuestra muerte o en la hora del juicio final. Si siendo reo caen todos de temor a su solo nombre, ¿qué será cuando Él como juez se siente y pronuncie sentencias contra nosotros? Vamos a caer, pero casi que aplastados. Hay que temer a Dios, el que es, cuando venga a juzgarnos. Por eso uno tiene que estar preparado en su conciencia, siempre preparado, siempre listo. Porque si alguien se enfrenta a Cristo juez en pecado mortal, dice la Escritura que uno va a desear esconderse en las grutas, debajo de las montañas,
debajo de los collados, pero no va a ser posible. Va a tener que estar enfrente a mi juez, que dará la sentencia de condenación. Entonces, temer a Dios. Yo soy el que tú ofendiste. Cuando nos diga eso, yo soy el que te di tantas gracias y tú las despreciaste. Yo soy el que te perdoné cuántas veces en la confesión y tú volviste a lo mismo. Yo soy, pero yo soy con este yo soy de juez. Por lo tanto, ¿cuál será la sentencia? Ya la sabemos. Ir malditos al fuego del infierno, preparado para sus ángeles y todo lo demás. Temer a Dios. Y Cristo se deja amarrar y se los llevan hacia el juicio, hacia los jueces humanos. Va a ser juzgado por 4 jueces: Anás, Caifás, Herodes y Pilatos. 4 van a participar y van a tener ser cómplices de su condenación, cada uno en su medida. Primero, Anás. Anás le pregunta sobre 2 cosas a Cristo. Sobre su doctrina, que enseñaba, y sobre sus discípulos. Cristo responde a este juez de esta manera: yo he hablado al mundo públicamente, enseñé en las sinagogas y en el templo, donde concurren todos los judíos, y nada he hablado a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? ¿Qué les he enseñado? Ellos saben lo que yo he dicho. Y respondió Cristo, y uno de los soldados que estaba ahí junto a Cristo, que lo tenía amarrado para que no se fuera a escapar, le dio una bofetada a Cristo diciendo: ¿así respondes al sumo pontífice? Dice San Vicente Ferrer, aunque es opinión de él, que con ese golpe que le dio, tumbó a Cristo al suelo. Imagínense, qué golpe le habrá dado, que piense este santo, al suelo Jesucristo nuestro Señor. Y cuando se va levantando, Cristo se incorpora de ese golpe que le rompió la nariz, le dislocó la sábana santa, chueco, el golpe que le dieron. Cuando se levanta Cristo del suelo, le dice a ese soldado: si he hablado mal, prueba en qué está el mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? La mansedumbre de Cristo. Otro le podía aniquilarlo en un solo momento, abrir el infierno y tragarse a ese señor inmediatamente, pero no. Vicente comenta este episodio diciendo que habría que decirle a ese soldado que golpeó a Cristo, habría que decirle: no sabes a quién has golpeado, pero lo sabrás en el día del juicio. ¿Se imaginan ustedes cuando esa persona estuvo delante de Cristo? Yo soy a quien tú golpeaste. Yo soy aquel que me rompiste la nariz. Yo soy aquel que me tiraste al suelo. ¿Qué va a hacer ese hombre? ¿Qué habrá hecho? Ya pasó. ¿Qué habrá hecho? Y nosotros, queridos fieles, ¿acaso no hemos golpeado a Cristo alguna vez nosotros? ¿No lo hemos golpeado? Cada pecado mortal lo tumba al suelo. Más que eso, es como quitarle la vida, si fuera posible, porque es Dios, no es posible, pero de esta manera un pecado mortal lo tumba al suelo y lo mataría. ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Yo soy aquel que me has tumbado al suelo, hijo, hija mía, yo soy. ¿Qué pasa afuera de ese recinto de Anás? Ahí está Pedro. Pedro también se había fugado, pero vio que Juan siguió a Cristo. San Juan siguió a Cristo. Ese no me va a ganar. Entonces yo voy tras de Juan también. Ya van los dos ahí con cierta distancia. Cristo entró al palacio de Anás, cierran la puerta. Pero Juan tenía contactos
con los que cuidaban la puerta, tenía contactos y cuando llegó, tocó la puerta, es Juan, él pasa, ya lo conocen, a Juan. Y ya venía Pedro detrás y por influencias de Juan, bueno, permitan entrada también a Pedro, ahí viene, que entre también. Entonces le dan permiso a Pedro también, a ese palacio de Anás. Pero ahí entonces por curioso, porque Pedro dijo, voy a ver qué pasa, a ver en qué termina todo esto. Curiosidad, ¿en qué termina? Mete la nariz donde no tienen que metérsela. Ahí lo agarra la criada y le dice a Pedro, tú también estabas con Jesús el Galileo, tú también. Y él lo niega la primera vez. No sé qué dices. Mintió, no sé qué dices. Mentira, Pedro, ¿cómo que no sabes? Si es tu maestro, tu Señor, no sé qué dices. Salió como atemorizado, salió fuera a otro patio. Sí, tú estabas con Jesús Nazareno. Y dice el Evangelio. Y de nuevo lo negó, juro. O sea, más grave el pecado, juro. No conozco a ese hombre, no lo conozco, no lo conozco. Vean, 2 veces. Y por ahí cantó un gallo, ya cantó el gallo, porque dijo Cristo que va a cantar el gallo 2 veces. Ya cantó el gallo una vez. Una advertencia para que se frene Pedro. Pedro, acuérdate, ya te dije, ya va una vez. Cuando me digas 3 veces, va a cantar el gallo segunda vez. Pero no. Después sigue ahí en la fogata calentándose. Dice a uno, si fuera mortificado Pedro, que se aleje de la fogata y sufre el frío. Pero no, quiere calentarse. Y al calentarse está con los hombres y le van a preguntar, y le preguntan. Si fuera más mortificado y hubiera tenido frío y se aguanta el frío, no le hubieran preguntado, no hubiera negado a Cristo. Pero no, le preguntan. Y la tercera vez se pone a decir groserías. La boca de Pedro diciendo groserías, imprecaciones, fíjense. No dicen cuáles son, pero puras malas palabras. Y también juramentos. Yo no conozco a ese hombre. Y ahí cantó el gallo. Dice San Vicente, como diciéndole a Pedro, oh Pedro, ¿dónde quedaron tus palabras de promesa a Cristo? ¿Dónde quedaron tus palabras? Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Yo por ti daría mi vida, maestro. Eso, ¿dónde quedó Pedro? ¿Dónde quedó? Uno puede pensar, queridos fieles, se indignan con Pedro, nos indignamos con Pedro, porque negó 3 veces a Cristo. Nosotros somos peores que él, peores que Pedro. Cada vez que nos confesamos, estamos con Cristo como Pedro, lo estuvo en la última cena. En la confesión estamos de rodillas ante Cristo, cada uno de ustedes, de rodillas. Y le decimos a Cristo en la confesión, Señor, propongo firmemente no volver a pecar, propongo apartarme de las ocasiones próximas de pecado y uno está de rodillas ante Cristo en el confesionario, y es real. Y uno sale y ¿qué pasa? Propongo firmemente no volver a pecar, se olvidó eso. Y no 3 veces como Pedro, sino ¿cuántas llevamos nosotros? ¿Cuántas llevamos? Pedro negó a Cristo por miedo, tenía miedo. Uno lo hace por malicia, muchas veces por malicia, es peor que el de Pedro. Por malicia es pecado más grave que solamente por miedo. Somos peores que Pedro. El gallo cantó, Cristo miró a Pedro, Pedro lloró. Y amargamente dice, nosotros no nos conmovemos. Ahora fue Cristo ahora enviado a la casa de Caifás, el sobrino. Todo el Sanedrín busca cómo condenar a Jesús. Muchos falsos testimonios, falsos testigos, toda una lluvia de falsos testimonios. ¿Y qué hacía Cristo? Callaba. Cristo en silencio.
Dice San Vicente, porque cuando uno sufre un falso testimonio, es mejor permanecer. Dios quiere, Dios nos defenderá del falso testimonio, de la calumnia, de lo que hablan contra uno. Uno no, ¿para qué defenderse? Tengo quien me defienda. Cristo callaba, Él podía defenderse si quería, pero quedó callado. Enseñanza para nosotros. Caifás le dice, nuestro Señor, nada respondes, se queda sorprendido, nada respondes. Silencio. Dice Caifás entonces, pues yo te conjuro, hace un conjuro, yo te conjuro por el Dios vivo, a que mi Cristo habló, pero ¿por qué? Por el respeto al nombre de Dios, porque lo conjuraron en el nombre de Dios, el Padre. Entonces, por eso hablo, respeto a mi Padre. Y habló y dijo nuestro Señor, tú lo has dicho, o sea, yo soy el Hijo de Dios, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, viniendo con gran poder y majestad. Sentado a la derecha del Padre vendrá a juzgarnos. Tú lo vas a ver, dijo a Caifás, tú lo vas a ver. La profecía. Y por eso ya esa blasfemia dice, ha blasfemado, se hace Dios cuando es un hombre. Y lo declaran entonces justo, sentencia justa, dice, para morir crucificado. Es condenado a muerte. Dice ahí el Evangelio, los 4 evangelistas, si uno ve, un poquito de los 4 dicen, entonces le escupieron en la cara, lo golpearon, lo abofetearon, y prácticamente fue el juguete de todos ellos toda la noche. Desde esa hora que haya sido hasta la madrugada, cuando fue enviado a Pilatos, muchas horas hubo quizás, fue como, sí, el juguete de toda esa turba de soldados y de judíos. A la mañana siguiente, la madrugada, fue llevado a Pilatos. Pilatos, sabemos lo que pasó, ya lo conocemos. Le hizo esta pregunta, le hizo, ¿eres tú el rey de los judíos? Cristo le responde, tú lo dices. Ahí sí, también asevera él, yo soy el rey de los judíos, yo soy el rey de Israel, yo soy. Es una aseveración de Cristo, el rey, yo soy. Hizo muchas preguntas también Pilatos, pero quedó en silencio Cristo, igual. Vean otra vez el silencio. Hay que aprender de Cristo a amar el silencio, a ser callados, mejor. Como no sabía qué hacer, Pilatos lo manda a Herodes. Herodes quería que Cristo hiciera un milagro, quería conocerlo. Dice San Vicente que Herodes, opinión de San Vicente, que le presentó, a ver, sé que tú conviertes el agua en vino, a ver, convierte el agua en vino. Iba y no. Sé que tú curas a un enfermo, los enfermos, a ver, y le daba un enfermo, no hacía nada. Tampoco. Sé que tú liberas los posesos y trajo un poseso ahí. Libéralo. Y Cristo no hace nada, no quiso hacer nada. Y fue decepcionado. Herodes se decepcionó de su curiosidad. Entonces, ¿qué hizo? Le pusieron unos vestidos blancos que se ponían a los locos en ese tiempo, a los maniáticos. Entonces lo pusieron a Cristo y se burlaron de él, lo que quisieron. No dice mucho como el Evangelio. Y después de burlarse de él, otra vez sus vestiduras se las pusieron otra vez, las que él tenía se las pusieron y lo regresaron a Pilatos. Pilatos ya otra vez cuando viene queriendo soltar a Jesús, pero no tiene la fuerza de voluntad, no tiene el valor, Pilatos. Ya sé, y se lo pondré en libertad, pero después de castigarlo. Vean qué injusticia de Pilatos. No ha encontrado ningún mal y quiere castigarlo. Injusticia. Y por eso lo manda a flagelar. La flagelación, la conocemos.
ir a ese lugar del pretorio, amarrar a Cristo a la columna, quitar las vestiduras, su ropa no sé hasta cuánto, no sabemos, y comenzar a flagelarlo. 2 soldados romanos con músculos, acostumbrados al mismo tiempo, con 2 relevos. Ya se cansaron los soldados, vengan otros y continúen con diferentes tipos de azotes. No quedó en Cristo ninguna parte sana. Dice Santa Brígida, quería conocer cuántos latigazos recibió Cristo, cuántos, Señor, le decía en la oración, y fue que se apareció Cristo a Santa Brígida y le dijo, recibí en mi cuerpo 5.480 latigazos. Reza cada una de estas oraciones para que hayas venerado cada una de mis llagas. Y son las promesas que uno conoce, como las de Santa Brígida, que uno ya las ha oído hablar, quizá uno las reza. Es venerar cada una de las llagas de Cristo nuestro Señor. Cristo fue coronado de espinas, también lo conocemos, ese tormento. Espinas grandes que pueden llegar hasta los nervios de la cabeza. Y cuentan, dicen, 32 perforaciones en su cabeza. Le ponen la vestidura de púrpura y la caña y se la clavan y lo atormentan más. Salve el rey de los judíos, escupen en su cara, con la caña se la arrebatan y la clavan más en la cabeza. ¿Y qué hacía Cristo? Silencio otra vez, silencio. Y rezar por ellos, y llorar por ellos, llorar lágrimas, silencio. Y así como está ya destrozado, lo saca Pilatos hacia la turba, para que él pensaba que al verlo así destrozado ya, se apiadaran, se calmara el furor y lo soltaran. Pero al ver así, Cristo quisieron más terminar con él. Crucifícalo, crucifícalo. Solamente eso les saciaba, la crucifixión. Para que un crucificado, normalmente era un malhechor, no quedara de él recuerdo de que Jesús lo querían borrar a toda costa. Entonces solamente dice, tiene que morir crucificado para que el mundo, para que el pueblo lo olvide. Solamente eso, crucificado. Por eso gritaron así. Y así se había sentenciado a morir crucificado. Llevó entonces su cruz cargando. Dice un santo, espectáculo inaudito, nunca oído, nunca visto, nunca antes hecho, que a un ladrón, en las crucifixiones de antes, los soldados llevaban las cruces y los crucificaban a los ladrones, pero no que uno mismo lo llevara. Dice ese santo que es como de la primera vez que hubo, a partir de ahí que llevaron uno mismo su instrumento. Espectáculo inaudito, que lo obliguen a uno mismo, aunque hagan el favor de alguien lo lleve por él. Una última gracia, que alguien le lleve la cruz. No, tú la vas a llevar tu misma cruz. Se cumplió la figura de Isaac, Abraham, Isaac iba a ser sacrificado por su padre Abraham. Iban al monte, Isaac iba cargando las leñas en su hombro, pequeño Isaac. Fue una figura de lo que iba a acontecer cuando el verdadero Isaac, Cristo, cargara la leña de su cruz rumbo al Calvario. Salió fuera de Jerusalén, como decir, la ciudad me rechazó, la ciudad me desterró, muero fuera de Jerusalén, pero para la salud de todas las naciones. Entonces es como una señal, un símbolo. Lo despiden de Jerusalén para hacer salvación de todos los pueblos. Unas mujeres lloran, él las consuela. Son las únicas palabras de Cristo en el Via Crucis, únicas palabras. Mujeres, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas. Continúan las palabras más. Últimas dice Cristo, si esto hacen con el leño verde, con el seco, ¿qué será? Él es el leño verde y raíz de la divinidad. ¿Qué será con un leño seco? Un ser humano en pecado mortal es leño seco. ¿Cuál será el castigo para un leño seco?
Llegan al monte Calvario, lo desnudan y lo crucifican. Se le parten las vestiduras, lo conocemos, y la túnica se la rifan para no destrozar esa túnica. Fue levantado en lo alto el crucifijo, primer crucifijo, se aleja un poco del pueblo para contemplarlo y se acerca la madre de él. Y comienzan sus palabras últimas. Quizá dice San Vicente, estaba tan cerca la Virgen que le caían las gotas de sangre de su hijo. ¿Cuál será la sangre de su sangre, su hijo? Comienza a decir sus palabras nuestro Señor, algunas de ellas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras convierten a Dimas. Ese hombre perdona estando en la cruz. Es el Hijo de Dios. No puede ser de otra manera. Por eso se arrepiente y le pide a Dios que se acuerde de él cuando llegue a su reino. Dice San Vicente que al escuchar que Cristo habla al ladrón, dice que la Virgen podría haber dicho: Hijo mío, al ladrón hablas y a mí no me hablas. Dime una palabra, hijo mío, dime una palabra de despedida. Y Cristo habla a su madre para consolarla, diciéndole: Mujer, ahí tienes a tu hijo, San Juan. Hijo, ahí tienes a tu madre. Palabras que también le causan gran dolor a la Virgen. Dicen los santos: ¿qué cambio es ese? ¿Qué dolor para la Virgen? En lugar de Cristo, la Virgen se queda con Juan. Cambio desigual. En lugar del hijo del Creador, el hijo de un pescador. En lugar del Hijo de Dios, el hijo del Zebedeo. Cambio desigual, dolor para la Virgen. Después dirá Cristo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras entonces de gran dolor. No ve más que los demás se fueron, lo dejaron. Dice San Vicente, uno podía preguntar: Señor, si alguien te preguntara, ¿dónde están los ciegos a que diste vista? ¿Dónde están los enfermos a los quienes curaste? ¿Dónde están los posesos? ¿Dónde están los leprosos que limpiaste? ¿Dónde están los muertos que resucitaste? ¿Dónde los apóstoles a quienes honraste? ¿Dónde están, Señor? Cristo respondería: me han abandonado. Me han abandonado. Cristo dice: tengo sed. ¿Qué diría la Virgen? Dice San Vicente: oh hijo, yo solo tengo el agua de mis lágrimas para darte de beber. No tengo agua, solo mis lágrimas. Cristo exclamó: todo está consumado. Como diciendo: el encargo que me dio mi Padre, todo lo he cumplido a la perfección, he sido obediente. También mis dolores están completos. Ya estoy llena de dolor, completos. Es la corredentora. Completa también, ya lista, llena de méritos, llena de dolores. Entonces Cristo exclama esas palabras conocidas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y como sabemos, Él, como Señor de la vida, inclina su cabeza y entrega su espíritu. Él decide cuándo va a morir. Lo sabemos, como hemos dicho antes, un muerto que hace, primero expira y luego inclina la cabeza, porque ya expira su cabeza. Él no. Él inclina la cabeza como dando consentimiento a la muerte. Bueno, listo, es hora. Y entrega su espíritu. Dice San Vicente que es una maravilla que no hubiera muerto la Virgen en ese momento. Una maravilla. Dios la sostuvo con su poder para no morir, porque todos se conmueven. La tierra tiembla, las rocas se rompen, los sepulcros se abren, el velo del templo se rasga en dos partes, hasta los corazones duros, como el de centurión, exclaman: verdaderamente este era Hijo de Dios.
Para terminar solamente, queridos fieles, y comenzar la ceremonia ya de Viernes Santo, estas palabras que es una oración de San Agustín, que dice que cada uno de nosotros pensemos, estemos delante de la cruz de Cristo, delante del Calvario, abrazar de rodillas, abrazar a Cristo y decirle esta oración con San Agustín. Graba, Señor, tus llagas en mi corazón, para que me sirvan de libro donde pueda leer, para soportar por ti toda suerte de dolor. Tu amor, para menospreciar por el tuyo todos los demás amores. Porque teniendo ante mis ojos el espectáculo de los muchos Dios santo has padecido, sufriré con paz todas las penas que me sobrevengan. Y en presencia de las pruebas de infinito, ya nada amaré ni podré amar fuera de ti. Así sea, Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.